Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. En este momento estaremos analizando un mensaje que considero que es bien importante. El mensaje se titula La consistencia del carácter, la consistencia del carácter. Esto es más para las personas que somos servidores en la iglesia, personas que estamos comprometidos con Dios, que de alguna manera estamos un poco más adentrados en el ministerio. Esto es importante, hermanos. La consistencia en el carácter del servidor del Señor es importante. Fíjense que el Señor dijo a través de Pablo a Timoteo algo acerca de los requisitos que tiene que tener una persona que está al servicio del Señor. Probablemente usted me diga, bueno, hermano, pero estos requisitos son estipulados para ancianos y diáconos. Claro que sí, pero hay principios que son universales en la Biblia, hermanos. Y recuerde que si usted es un servidor, un evangelista en la iglesia, o bueno, en el caso que sea un anciano, un diácono, o que sea un maestro, de igual manera también aplica esto, ¿verdad?, a su vida. Es importante, hermanos, que el que está sirviendo al Señor tenga un carácter consistente, que sea alguien que, que, que no pierde la práctica. Es como la gota, ¿verdad?, que siempre está insistiendo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, habla lo que le acabo de mencionar anteriormente. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese es el fin de este texto, el obispado. Usted sabe, hermano, que todo aquel que anhela obispado anhela cuidar la iglesia del Señor. O sea, anhela estar al servicio del Señor. Y yo creo que toda aquella persona, todo aquel hermano que de alguna manera está sirviendo en la iglesia, bueno, es porque anhela ser servidor del Señor. Dice la palabra de Dios ahí que para que una persona tenga consistencia de carácter necesita ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, dueño de sí mismo, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio aún de los de afuera. Y bueno, en este caso solo es por mencionar algunos requisitos. Sabemos que no somos perfectos, realmente existe una imperfección en nosotros, pero es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios seamos persistentes en lo que hagamos. Ahora, ¿por qué es importante el carácter en los hijos de Dios, en los servidores de Dios? Es importante, hermanos, porque lo contrario de tener un carácter consistente es ser ambiguo, ser una persona de doble ánimo, es ser una persona que hoy dice sí, mañana dice no. Entonces, eso es lo contrario de no tener un carácter consistente. Y al ser así, hermanos, la persona que está al frente de la obra del Señor, bueno, le haría mucho daño a la iglesia. Usted puede ser un servidor del Señor, puede estar al frente de la iglesia y usted podría estar deseando hacer algo bueno, pero realmente podría estar haciendo algo malo porque sus palabras con sus acciones tienen que concordar, tienen que ir de acuerdo a la misma dirección las dos, tanto la palabra como sus obras, como sus acciones. Miren, por ejemplo, en una iglesia, digamos que un miembro que no tiene ese deseo de servir, digamos que ese miembro pecó, por ejemplo, pecó, o ese miembro es de doble ánimo, o ese miembro es mentiroso, o ese miembro hace cosas así como las que acabo de mencionar, o otras. Posiblemente ese miembro sí afecte a la iglesia, pero si eso pasa con uno de los líderes servidores, no va a ser lo mismo. El impacto va a ser muy fuerte. Por esa razón es que Dios quiere que los servidores de Él, que las personas que estamos comprometidas con Él, tengamos un carácter consistente, que seamos personas con buen carácter. Le voy a dar a usted al menos algunos principios
que yo creo indispensables a través de la palabra del Señor, que son importantes para que una persona tenga un carácter consistente. Escuche, por favor. Número uno, para que una persona tenga un carácter consistente, debe de desear. Y eso lo dice el texto que acabamos de leer. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela, en las nuevas traducciones dice si alguno desea, ¿verdad? Pero me gusta mucho la palabra anhelar porque la escucho más fuerte que todavía el deseo. Si alguno anhela obispado, bueno, ahora desea. Bueno, ahí está el primer principio para que una persona tenga un carácter consistente. Necesita anhelar. El deseo es importante, hermanos. El deseo se menciona en muchos textos de la Biblia. Por ejemplo, aquí vemos el deseo. Si alguien desea servir al Señor, significa que no lo están imponiendo, se está ofreciendo. Está haciendo como los hermanos de Macedonia que rogaron a Pablo para servir en el ministerio de la ofrenda. Así se da cuenta, y a otros el apóstol Pablo tenía que darles el mandamiento. No, los hermanos de Macedonia no, ellos deseaban, ellos anhelaban, ellos querían. Hermanos, tener un espíritu de deseo es importante para tener un carácter consistente dentro de la iglesia del Señor. El deseo es muy importante. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda avaricia. Menciona un montón de cosas el apóstol Pedro ahí. Dice, desead como niño recién nacido. Da un ejemplo también de lo que es el deseo. El deseo es importante. Entonces, hermanos, para que una persona tenga un carácter consistente necesita desear. O sea, porque cuando desee, la persona va a disfrutar lo que hace. Yo no puedo tener un carácter consistente dentro del ministerio como director de Vica si yo no deseo lo que estoy haciendo. Significa que no lo voy a disfrutar, hermanos. Pero si yo tengo esa alegría, si yo tengo esto como que es un privilegio del Señor, hermanos, yo lo voy a hacer de la mejor manera. Yo lo voy a poner en práctica, yo lo voy a ejercer, yo voy a buscar 1000 maneras de cómo tener un carácter consistente en el ministerio que el Señor me ha encomendado, porque es a Él a quien tengo que darle cuentas. Y bueno, hermanos, para hacer las cosas con excelencia se necesita realmente de esto. Muy bien, primer principio, el deseo. Es importante el deseo. Segundo principio, hermanos, segundo principio para tener un carácter consistente como siervo del Señor es ser ordenado. Esto lo he tomado de la palabra sobrio. Una persona sobria es lo contrario de una persona ebria, una persona que no está en sus 5 sentidos. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando que una persona ebria no es ordenada. Una persona ebria es desordenada, es una persona que no sabe ni lo que hace, hermano. Si usted no es una persona ordenada, usted no va a saber ni de dónde viene ni para dónde va. Como servidor del Señor, para tener un carácter consistente, usted necesita ser ordenado. Mire, le voy a dar un ejemplo de ser ordenado, algo tan simple como tener una agenda. Usted me ve a mí, yo tengo mi agenda, yo tengo anotado todo lo que voy a hacer al día siguiente. Tengo anotado lo que voy a hacer el lunes, tengo anotado lo que voy a hacer el martes, tengo anotado lo que voy a hacer el otro mes. ¿Por qué? Porque soy una persona ordenada, o al menos trato de serlo. Quiero decirles, hermanos, de que cuando estoy hablando esto, no es que yo soy perfecto. No, hermanos, todos luchamos con diferentes formas, pero Dios realmente quiere que nosotros seamos personas ordenadas. Entonces yo le recomiendo a usted, por favor, prestar mucha atención a este principio. Parece que este principio no fuera importante, pero sí es muy importante, hermanos. Dios desea que sus hijos entonces tengamos un carácter consistente, y para eso necesitamos desear, ser ordenados, y lo último, hermanos, ser disciplinados. Eso, mira, hermano, cómo cuesta disciplinarse uno mismo. Y también, hermanos, es un principio que está aquí en 1 Timoteo capítulo 3, y es la palabra ser dueño de sí mismo. O sea, tener dominio propio, tener disciplina
disciplina, hermanos. Hermanos, y ese es un fruto del Espíritu Santo realmente. Pero nosotros a veces peleamos contra esto porque estamos acostumbrados a lo contrario de lo que la palabra del Señor nos demanda. Hermanos, la disciplina es importante. Casi siempre estamos acostumbrados a que cuando tenemos presión, hacemos las cosas. Si no tenemos presión, si nadie nos está presionando, nosotros realmente no hacemos las cosas. Pero Dios desea, hermanos, que nosotros seamos hijos disciplinados, que podamos nosotros ser de bendición para Él en su obra. Recuerde, por favor, recuerde, querido hermano, que usted está escuchando esto. Dios desea que sus hijos tengan un carácter consistente. ¿Por qué, hermanos? Porque mucho depende del que está al frente de la iglesia o del que está sirviendo en la iglesia para que la iglesia se destruya o para que la iglesia se mantenga firme. 3 cosas le dije, o 3 principios al menos, de lo que necesita una persona para tener un carácter consistente. Número 1, tiene que desear ser servidor del Señor. Si no desea, no está haciendo nada, se está equivocando. Usted se equivocó de lugar, se equivocó de puesto, se equivocó. Usted tiene que retomar su vida porque usted necesita desear. 2, necesita ser ordenado. Dios demanda, Dios es un Dios de orden, dijo el apóstol Pablo. Dios demanda que sus hijos sean ordenados también. Y número 3, necesita ser disciplinado, necesita tener dominio propio. Amado hermano, recuerde esto, Dios lo va a usar poderosamente, Dios a usted lo va a bendecir poderosamente, Dios lo va a utilizar, pero usted necesita ser una persona con un carácter consistente.